Gracias por el pase a Rocío del programa Enganchados, tu programa. ¿Sabemos reclamar los peruanos? Formalmente, los peruanos estamos aptos para hacer una reclamación frente a un mal servicio o una información inexacta. Entre enero y marzo de este año, el organismo competente ha recibido 620 solicitudes del sector seguros. Hace unos años entendí que reclamar no es malo. Reclamar es pedirle, por ejemplo, a una empresa que me ha vendido algo o que me ha dado un servicio del porqué de una situación que yo considero que no es la conveniente. Ok, entonces en este punto tenemos dos vías para reclamar. La administrativa y también tenemos la vía judicial. Hoy vamos a tratar la vía administrativa. Mejor Me Aseguro es un espacio informativo en donde, procurando tu tranquilidad, estamos seguros que vas a tener una protección. El tema del día de hoy es las reclamaciones en seguros. Y para atender las consultas que le tengamos que hacer, nos encontramos con el señor Edgar Vilela. Él es jefe de la oficina regional del Indecopi en Piura. Buenas tardes, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí, perfecto. Para entrar de una vez en contexto, queremos iniciar que usted nos cuente diciendo qué es el Indecopi y cuáles son sus funciones en la materia de reclamaciones en seguros. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Gracias, Víctor, por tu invitación. Perdonen la falla del audio. Este es un espacio que nos permite a nosotros justamente que la ciudadanía pueda conocer lo que hacemos, ¿no? Muchas veces las personas, cuando les dicen Indecopi, inmediatamente lo relacionan con la autoridad que protege los derechos del consumidor, ¿no? El Indecopi en realidad es toda la entidad que supervisa el mercado, el buen funcionamiento del mercado y tiene muchas competencias. Pero dentro de ellas, una de las más resaltantes es la comisión del área de protección al consumidor. Definitivamente nosotros en Piura tenemos una ardua labor en la defensa de los derechos del consumidor, es una de nuestras delegaciones. Contamos con un órgano resolutivo que puede realizar las veces de una investigación y además también tiene la facultad para poder imponer sanciones en esta materia. Sí. Dígame una cosa para seguir en la línea. ¿Qué es el libro de reclamaciones y quiénes tienen la obligación de tenerlo? El libro de reclamaciones nace con la dación del Código de Protección y Defensa del Consumidor en el año 2010. Es una herramienta que le permite al consumidor poder dejar constancia en el mismo momento en el que suceden los hechos en los cuales él considera están vulnerando sus derechos, para poder dejar así una evidencia de lo sucedido y poder luego obtener una respuesta por parte de este proveedor y posteriormente, de no ser positiva esta, poder recurrir al Indecopi, ¿no? La norma le establece esta facultad al consumidor y durante los años que viene ya utilizándose, estamos seguros en afirmar que es una herramienta muy útil y que nos ha permitido resolver más de un caso para poder conocer en realidad los hechos, cómo han sucedido entre el consumidor y el proveedor. Por ejemplo, en este caso que estamos tratando en un programa de seguros, si alguno de los usuarios, de los consumidores, no están de acuerdo por algún servicio que le brinda la compañía de seguros, ellos es ahí donde deben de acudir a los sistemas, en realidad físicos o electrónicos, para poner su reclamación. Así es, todos los proveedores, recuerden que en el caso del libro de reclamaciones que nosotros como Indecopi supervisamos, estamos hablando de todas las instituciones privadas, ¿no? Asimismo, las instituciones públicas están obligadas a tener libro de reclamaciones, pero son supervisadas por la Contraloría. En nuestro caso, todos los proveedores particulares, privados, están obligados a tener este libro y dentro de ellas se encuentran las empresas aseguradoras. El libro de reclamaciones puede ser un libro de reclamaciones físico o virtual. Eso lo debe tener claro también la ciudadanía, porque muchas veces, por ejemplo, recibimos quejas o su disconformidad porque el libro de reclamaciones es virtual, pero la norma sí lo permite.
Lo que además exige es que este libro de reclamaciones virtual tenga las mismas características y facilidades que un libro físico, que le permita al consumidor tener constancia del reclamo que está interponiendo. Y dígame una cosa, ¿cuál es el plazo de respuesta que debe tener una reclamación en seguros? Actualmente la norma del libro de reclamaciones se modificó y el plazo de respuesta es de 15 días. Antes era de 30 días para emitir una respuesta. Hoy en día la respuesta del consumidor la debe recibir en 15 días. Ahora bien, también me permito mencionarle al consumidor que, si bien es cierto, tiene todo el derecho de poder recurrir al libro de reclamaciones, ello no le quita su derecho de que paralelamente pueda también recurrir ante las instancias del INDECOPI con la finalidad de poder salvaguardar derechos que finalmente por el tiempo, ¿no? Demanden una mayor actuación, una actuación más rápida por parte de la autoridad administrativa para solucionar su caso. ¿Y es lo mismo queja o reclamo? No, la queja es distinta al reclamo. La queja está referida a la insatisfacción del servicio recibido por parte de este proveedor. Y lo que por ejemplo, que no le llegó una póliza, por ejemplo, ¿no? Eso yo lo podría considerar como un reclamo. Es justamente la diferencia. La queja va relacionada a la calidad del servicio recibido. Por ejemplo, tal vez vas a un restaurante y demoraron mucho en atenderte, o la actitud tal vez del mesero no fue la correcta, ¿no? Situaciones que finalmente no configuran una acción correctiva que tenga que tener un interés particular por parte del consumidor, pero que sí le corresponde al proveedor conocerla para poder mejorar su servicio. A cambio del reclamo, en el reclamo, sí el consumidor busca una corrección respecto del servicio brindado. Por ejemplo, en el caso de seguro, si yo no he recibido mi póliza, pese de que ya transcurrió el plazo desde que contraté el mismo, puedo interponer un reclamo a través del libro de reclamaciones y solicitándole la remisión de la póliza del seguro contratado. Entonces, en el plazo que tiene el proveedor de seguros, debe de remitir la misma. Sí, mire, en esa línea quisiera hacerle esta siguiente pregunta. En seguros tenemos, por ejemplo, para temas de salud podemos recurrir a su salud. Para casos de patrimonio podemos recurrir a la superintendencia de banca. Pero, ¿cuándo debemos de recurrir a INDECOPI? ¿Paralelamente o luego de tener alguna respuesta de estas instancias? En realidad, la protección que brindamos las instituciones que usted ha mencionado anteriormente es distinta, ¿no? Nuestra protección va dirigida estrictamente a salvaguardar los derechos de los consumidores. Si un consumidor se siente afectado directamente porque inició un trámite y no ha recibido la respuesta o no ha recibido la cobertura que le corresponde, pues puede recurrir al INDECOPI para poder salvaguardar ese derecho y poder exigirlo. Ahora, en el INDECOPI nosotros tenemos distintas formas de cómo el consumidor pueda obtener esa solución. En primer lugar, puede recurrir ante nuestro servicio de atención al ciudadano, que es una vía por la cual el INDECOPI actúa como un ente conciliador, y a través de la conciliación busca que el proveedor pues solucione de manera pacífica el problema suscitado con este consumidor. Pero si no llegan a una solución ambas partes, el consumidor tiene todo su derecho para poder interponer una denuncia, y ya el INDECOPI, como autoridad administrativa y primaria en materia de protección al consumidor, emitirá una resolución debidamente motivada en la que determinará si el derecho del consumidor efectivamente fue vulnerado o no, y de ser el caso, impondrá una sanción a ese proveedor. Cuando hablo de una sanción, también debo hacer colación que el INDECOPI en esta materia está facultado para imponer sanciones desde una amonestación hasta 450 UITs, dependiendo la gravedad del hecho infractor. Sí, en ese sentido esto me parece importante, esto último que ha dicho. Dígame una cosa, por ejemplo, INDECOPI últimamente ha implementado muchas medidas y las resoluciones que está emitiendo, ¿son de fiel cumplimiento para las empresas o instituciones?
Así es, nuestras resoluciones son pronunciamientos que tienen una calidad que le permite al consumidor poder inclusive recurrir a la vía judicial y simplemente solicitar la ejecución de las mismas, ¿no? Nuestras resoluciones, además de imponer sanciones al haber detectado una infracción, las comisiones emiten medidas correctivas a favor de los consumidores, las cuales son de estricto cumplimiento por parte de las empresas en general, y bueno, en este caso en particular que estamos hablando de seguro por parte de las aseguradoras. Normalmente se les otorga un plazo para el cumplimiento de estas medidas correctivas y si no lo cumplen dentro de este plazo, los consumidores tienen expedito su derecho para poder comunicar al Indecopi el incumplimiento y el Indecopi, el mismo Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece un procedimiento que es iniciar un nuevo trámite administrativo donde se verifique ya no el tema de fondo, sino simplemente el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, y si se llega a determinar que no lo ha cumplido, pues el código establece la imposición de una sanción que cada vez que se comunique el incumplimiento se va a ir duplicando. Y definitivamente esta es una herramienta que sirve para que los proveedores puedan cumplir y satisfacer en todo caso la medida correctiva ordenada a favor de ese consumidor. Indecopi en estos últimos años ha emitido unas resoluciones muy importantes. Por ejemplo, en la época de pandemia entró a tallar no solamente la parte formal, sino la parte de fondo. Es decir, en que, por ejemplo, hacía una digresión entre pandemia y epidemia. Me imagino que la Indecopi está siempre tratando de buscar que el ciudadano sea consciente de que su reclamación va a tener una respuesta, por lo menos técnica, frente a lo que reclama. Debe estar confiado en ese aspecto. Definitivamente, como lo mencionaste también al inicio, el sector seguros año tras año ha ido incrementando el número de reclamaciones, de procedimientos administrativos, porque los consumidores poco a poco con el tiempo se vuelven más informados, ¿no? Cada vez tenemos consumidores más responsables y que definitivamente reclaman su derecho justamente. Entonces el Indecopi, dentro de estos procedimientos administrativos, lo que hace es evaluar justamente los documentos de contratación que dieron luz a esta relación de consumo entre un asegurado y la empresa aseguradora, ¿no? En el caso puntual que mencionas, después de una vez en el año 2020 con la declaratoria de emergencia y la pandemia que vivimos del COVID-19, nosotros tenemos pronunciamientos ya instaurados en los cuales hemos visto casos donde las aseguradoras rechazaban la cobertura de seguros bajo el argumento que el fallecimiento, por ejemplo, de una persona asegurada se había dado producto de una epidemia. Entonces, la autoridad administrativa ya ha desarrollado criterios y ha analizado temas de fondo sobre las exclusiones de estas coberturas y ha determinado que efectivamente no nos encontramos propiamente contra una epidemia, sino estamos frente a una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y por ende no estaría dentro de una de las exclusiones que establecen normalmente las pólizas de seguro. Y por ello, en más de una ocasión se ha declarado fundadas las denuncias y se ha sancionado por no haber dado la cobertura correspondiente. Señor Videla, estamos ya llegando al final de la entrevista, a la cual le agradecemos y esperamos contar en una próxima oportunidad. Sus consideraciones finales hacia el público, por favor. Sí, en cada una de las entrevistas que nosotros tenemos, siempre exhortamos a la población a informarse. Y sobre todo en este tipo de contratación de seguros que maneja una multiplicidad de información y a veces uno cuando firma un documento no se toma la molestia de leer cada uno de los párrafos que contiene las hojas que firmamos. Entonces, tengan presente que al momento de resolver la autoridad administrativa va a tener en consideración los documentos que firmaron, porque nosotros consideramos que la persona que suscribió dichos documentos dio su aceptación respecto de todo lo que está allí contenido. Entonces, es muy importante que tengan presente que la literalidad de los documentos debe ser de forma clara y entendible para el consumidor. Si no lo entiende, es mejor
poder informarse, poder consultar y luego suscribir los documentos para así evitar tal vez una mala noción del contrato que está suscribiendo. Para cualquier tipo de problema, de conflicto que tengan, pueden comunicarse nosotros a través de nuestros canales virtuales o telefónicos o a través de nuestras oficinas. Nosotros estamos ubicados en Piura, en la avenida Los Cocos 181, en la urbanización Plurao, y atendemos de lunes a viernes en el horario corrido de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Muchas gracias por su invitación y esperamos poder compartir otro espacio en otra oportunidad. Muchas gracias, señor Vilela, por haber participado el día de hoy. Muchas gracias. Y en este programa, que también tenemos la finalidad de serlo pedagógico, tenemos claro de que sin información no hay seguros. Entonces es importante que las personas puedan leer y revisar y hacer las consultas. Por favor, los invitamos a un siguiente programa el próximo sábado y desde los controles estuvo Edgar Tello, en la producción Edgar Palomino y un invitado especial para la próxima semana. En la conducción, un servidor. Y recuerden, los que aún no creen en Dios, que la fuerza los acompañe. Y para los que sí, que Él y los seguros nos protejan.